hemos cantado acerca de cuán grande es Dios. Vamos a ver en las Escrituras cuán grande es Dios. Pero la pregunta que quiero que ustedes contesten esta mañana es cuán grande es su Dios. Una cosa es que Dios sea grande y es otra cosa que sea grande para cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos tratar. Si tienen sus Biblias, les pido que abran al libro de Josué. Vamos a empezar en los capítulos 6, 7, 8, vamos a ir dándole vuelta. Y no es para que lean un pasaje en particular hasta que lleguemos hasta el 10, pero para que lo vean mientras que yo hablo, ustedes ven el contexto de lo que está pasando. Pero al llegar al capítulo 10, en el versículo 12, hay algo muy interesante. Josué capítulo 10 y el versículo 12 dice lo siguiente: el día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas. Paren ahí un instante. Esto no fue una oración encallado en la esquina de un cuarto. Esto no fue una oración entre él y Dios nomás calladito para que nadie más sepa. Esto fue una oración en público, a voz alta, que todos podían escuchar, que todos podían ver y que todos podían evaluar si Dios contestó la oración o no. Y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Ahora paren ahí un instante. ¿Cuántos creen que esa oración es un poquito grande? ¿Ok? Poquito grande. Esto no es Dios bendíceme. Esto no es Dios sé conmigo. Esto fue algo muy específico, muy grande, algo que él no tenía ninguna manera de arreglar o contestar por sí mismo. Sol, detente. Luna, detente. Y el sol y la luna se detuvieron. Y el pueblo se vengó de sus enemigos. Mi pregunta es esta: ¿qué llevaría a alguien a orar una oración tan grande? Segundo, ¿en verdad sucedió o no? Si no sucedió, entonces esto está bonito, interesante, buen cuento de hadas, pero la pregunta es, ¿sucedió o no? Y tercero, ¿podemos o aún debemos nosotros orar con tanto denuedo? ¿Sí o no? Para entender el contexto de este pasaje, tenemos que regresar y repasar cosas que ustedes aprendieron en el mensaje la semana pasada con el pastor Marcel en Jericó. Y tenemos que ver lo que pasó desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. En el capítulo 6, Josué había aprendido algunas lecciones muy importantes en Canaán que lo llevaron a esta cumbre, a esta oración que vemos en el capítulo 10. Lecciones que había aprendido, por ejemplo, en el capítulo 6, donde está la batalla con Jericó, nosotros encontramos que la estrategia para el ataque de Jericó fue de Dios. Ahora se acordarán, la estrategia no era algo que vemos muy a menudo en los manuales de guerra. Nadie ha puesto, vayan donde sus enemigos, den la vuelta a la ciudad una vez un día y el próximo día regresen y den otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y 6 días seguidos den la vuelta y el séptimo día den 7 vueltas y después griten y se van a caer las paredes y ustedes pueden matar a todos los que están adentro. Eso no aparece en ningún manual de guerra. Y dicho sea de paso, fue la última vez que sucedió en toda la Biblia.
Pero fue lo que Dios le había dicho. Esta era la estrategia y toda esta estrategia era de Dios mismo. Lo único que Israel tuvo que hacer fue obedecer. Obedecer. No era bueno, yo creo que puede haber otra cosa. No, lo único que tenían que hacer era obedecer. Jericó en la Biblia es un ejemplo de cómo vivimos por fe y cómo andar en el Espíritu. Josué, cuando le dijo a todos, salgan, vamos a dar la vuelta, eso fue por fe. Dios le dijo que al final de todo esto, las paredes iban a caer y él creyó lo que Dios le dijo. Entonces ahora andaba cada día haciendo exactamente lo que Dios le decía. Ahora, conociendo a los israelitas y cómo eran, yo les aseguro que 1 o 2 se acercaron a él. Oye, ¿estás seguro de esta estrategia? ¿Y qué pasa si dando la vuelta nos tiran algo encima de arriba? ¿Cómo vamos a reaccionar? Al tercer día ya la gente de la pared los estaban insultando. ¿Quién sabe qué cosas les habrán dicho? Pero de seguro no eran bonitas. Y seguro burlándose de ellos, pero él dijo, no, nosotros vamos a andar por fe, siguiendo lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué pasó? Ganaron. Ganaron. Y déjeme decirle, esta fue una ciudad bastante grande. Esta fue una gran victoria. Y no solo ellos lo sabían, todos lo sabían. Esto fue alguien, el pueblo de Israel destruyó a Jericó. El problema es que ellos se creyeron que fueron ellos. Llegan al capítulo 7 y está la ciudad de Ai. ¿Dónde quedaba Ai? Allí mismo, ahí mismo. Ok. Ay. Josué 7. Ahora, interesante, al empezar el capítulo 7, y una vez más, ustedes lo pueden leer más tarde, dice, mire, ahí es chiquitito, solamente hay unas 12,000 personas. ¿Para qué llevar a todo el ejército cuando hay tan poca gente? Con 2,000, 3,000 podemos, vamos. Y Josué dijo, bueno, vayan ustedes unos 2,000, 3,000, encárguense de eso. ¿Y qué pasó? Fueron y fueron derrotados. La estrategia de ahí fue de hombres. Nadie le preguntó a Dios qué debemos hacer ahora. La estrategia fue de hombres. Segundo, pensaron que ellos podían resolver su propia situación. Por su propia cuenta. Nosotros resolvemos. Botón, por favor. Nosotros podemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pensado que nosotros podemos y no le hemos pedido a Dios? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Bueno, regresaron de ahí derrotados. Ahí es un ejemplo de cómo es vivir en la carne. Antes cantábamos la canción Dios lo puede, todo puede. Pero muchas veces nosotros cantamos yo lo puedo, todo puedo, hasta que no funciona. Vivir en la carne, no el espíritu, no siguiendo a Dios, sino cada uno. Si es que ellos le hubieran consultado con Dios, Él les hubiera dicho acerca del pecado que debían tratar antes de ir a la batalla, pero nunca consultaron con Dios. Y esto es un grave, grave problema. Trataron de hacerlo por su cuenta. Pastor, yo puedo. Pastor, no se preocupe. ¿Cuántas veces he oído a alguien decir después de una derrota, yo pensé que podía? Yo les aseguro a ustedes que regresaron ese día diciendo, pero nosotros pensamos que con 3,000 podíamos.
Bueno, el resto del capítulo ustedes pueden ver a Can y todos los problemas y el pecado, bla, bla, bla. Llegamos al capítulo 8, ahora todavía hay un problema. Ahí, todavía está ahí. ¿Ok? Todavía tenían que enfrentarse, pero esta vez fueron a Dios y Dios les dio una estrategia. Y la estrategia para derrotar ahí fue diferente que la de Jericó. Aquí aprendemos una lección grande. A veces gente dice, ay no, pero yo hubiera preferido dar la vuelta nomás y caminar. A veces estamos enamorados de estrategias de otro tiempo en vez del presente. A veces pensamos que con lo mismo que logramos una victoria anteriormente, podemos lograrlo ahora. El problema es que Dios no funciona así. Dios da diferente estrategia a diferentes momentos. ¿Por qué? Porque la estrategia no es lo importante. La clave de todo fue escuchar a Dios y obedecer. Escuchar y obedecer. No se trata de dar la vuelta a una ciudad. No se trata de cuándo se grita y cuándo no se grita. No se trata de una estrategia que nosotros imaginamos o a una estrategia que funcionó la vez pasada. Cada momento, cada batalla, debemos ir al Señor, pedir que nos diga qué debemos hacer y después obedecer lo que nos dice. Cada día debemos ¿qué? Recibir, regocijarnos y repartir. Ahí está, todos los días. No puedo yo vivir hoy de las instrucciones de ayer. Tengo que ir a Él ahora, para este momento. Esto es muy importante. ¿Y qué sucedió al final de todo? Ganaron. La estrategia fue diferente. Le digo, mira, no quiero que mandes 2,000, 3,000. Manda a los 30,000. Pero no mandes a los 30,000 así de cara hacia los 12,000. Manda unos 5,000 aquí adelante y otros 25,000 atrás escondidos. Y cuando los 5,000 se acerquen a la ciudad, van a salir a batallar contra ustedes y ustedes se van a dar por vencidos rápido, van a empezar a correr. Y cuando todos salen de la ciudad, los otros 25,000 van a entrar por detrás, van a entrar y van a quemar la ciudad. Cuando yo vea el humo, yo voy a dar la vuelta y los vamos a atacar por un lado y ustedes lo van a atacar por el otro lado y aquí nos encargamos de los 12,000 y se acabó la cosa. Al final de todo, todas las cosas que encuentren en ahí, los pueden dividir entre ustedes. ¿Se acuerdan en Jericó? No toquen nada. No toquen nada. Ahora sí. Ay, pero yo quería... ¿cómo? No. No es lo que queremos, no es a lo que nos hemos acostumbrado. Es lo que Dios muestra ahora que nosotros debemos hacer. Uno dice, ojalá que haya aprendido la lección. Bueno, después está el capítulo 9. Aquí está el capítulo 9 y Dios le había dicho a él que entrara y toda la gente de esa región había que matarlos. Todos, sin excepción. Le dice, no hagas pacto con ninguno de por aquí. Pero la gente de Gabaón, que quedaba solamente a 3 días de donde estaban ellos, la gente de Gabaón vieron todo y dijeron, nos van a matar. Así que mandemos embajadores que se vistan con ropa vieja, como si han estado caminando por semanas, que lleven comida vieja, que lleven cosas de odres, se llaman creo de vino, que sean viejos, que crean que han venido de muy, muy, muy lejos. Y digan, hemos oído de ustedes la fama muy lejos. Y queremos hacer un pacto con ustedes para que entre nosotros y ustedes no nos van a matar.
Y le preguntaron, pero ustedes son de por aquí. No, mira todo esto. Mira el pan que tenemos aquí. Está viejo este pan. Hace tanto tiempo que salimos. El pueblo de Gabaón recurrió al engaño para salvar sus vidas. Y dice, versículo 14, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Una pregunta. ¿A veces los ojos le han engañado a usted? Usted ha visto algo y dijo, wow, y después se dieron cuenta, wow. No. Cuidado con pensar que los ojos de uno, que el entendimiento de uno, que su propia prudencia puede. Ellos confiaron en su propia prudencia y lo lamentaron. Ahora, lo interesante es que cuando Dios le dio a Moisés instrucciones para poner a Josué como al mando de todo, Él le dio varias instrucciones. Dice, mira, quiero que tomes a Josué, quiero que te pares delante de la gente, quiero que les muestres a ellos que toda la autoridad tuya se le estás pasando a él. Anda delante de Eleazar, que era el sumo sacerdote que había tomado el lugar de Aarón, que vaya delante de él. Y una de las cosas que dijo en Números capítulo 27, versículo 21 es este. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim. Ahora usted dice, ¿y qué diablos es el Urim? Es algo que Dios le había dado al sumo sacerdote para que cuando no supieran qué hacer, cuando no había nada en la ley escrita, ellos podían ir, el sumo sacerdote podía ir al Señor y le mostraba en una manera de suerte cuál era la voluntad. Dice, de esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Cuando la Biblia dice todo, ¿a qué se refiere? A todo. ¿Pero qué hizo Josué? Este pan está viejo, esta ropa está vieja, esta gente parece que ha caminado mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer un pacto con esta gente. Nosotros nunca vamos a destruirlos a ellos. Hicieron una celebración 3 días más tarde de este nuevo pacto entre las dos naciones. Pero entre tanto, alguien se había adelantado y se dio cuenta que la ciudad de Gabaón quedaba 3 días de camino. Y dijeron, nos han engañado. Ya ves, no tenían Google Maps. Yo hubiera puesto Gabaón, ¿dónde queda? Ahí está. Pero no lo tenían. No le habían preguntado a Dios. Ellos no conocían esa tierra, ellos no eran de por ahí. Y los engañaron. Los engañaron. Déjenme decirles algo. Todos nosotros somos susceptibles al engaño. La única manera de evitar el engaño es llevar todo al Señor. Ellos no lo hicieron. Después se dieron cuenta y la gente estaba enojada. Estos líderes, mira cómo nos engañaron. Mire cómo se dejaron engañar. Yo me acuerdo en una ocasión estábamos haciendo la construcción de este edificio y estábamos comprando el ascensor que tenemos aquí atrás. Y venía un hombre y habían 2 que vinieron con el mismo ascensor. Y uno nos dijo que era hermano de tal más cual iglesia, bla, 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 bla. Nos dio todo un cuento. Al final de todo era el mismo dinero.
y escogimos al hermano en Cristo. Tremendo ladrón. Le dimos $50,000 por un ascensor que nunca llegó. Y cuando era tiempo de poner el ascensor, uno va en busca y llamamos a la compañía, dice, ¿saben? Hemos oído de ese tipo, pero no es nuestro representante. Le ha dicho a varias iglesias que es y se ha robado mucho dinero. Déjeme ser muy sincero. Yo quería sacar la espada de Josué y para la gloria de Dios tratarlo como amorreo. Quería matarlo. Nunca logré encontrar al tipo. Fui a la iglesia, hablé con la gente, dice, sí, él ha visitado aquí, pero no es de aquí. Entonces, todos somos susceptibles a que nos engañen. Se dice, pastor, ¿y esos 50,000 las pagó usted? No, la pagamos todos. ¿Pero por qué? Porque todos hicimos lo que pensamos que debíamos hacer en ese momento. ¿Qué se puede hacer? Ellos lamentaron eso. Llegamos ahora al capítulo 10. Ahora, al llegar al capítulo 10, ya Josué viene, ¿ok? ¿Qué aprendí de Jericó? ¿Qué aprendí de ahí? ¿Qué aprendí de ahí la segunda vez? ¿Qué aprendí de Gabaón? Otra cosa. Ahora llegamos al capítulo 10, y en el capítulo 10, Josué actuó como si él no podía, fracasar. Puse ahí fallar, pero pongan fracasar, como si él no podía fracasar. Noten lo que dice, y quiero leerlo desde el capítulo 10, versículo 5. Quiero leer el contexto. Entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, todos lugares que ustedes no conocen, eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todos sus ejércitos fueron y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella. 5 reyes dijeron, estos gabaonitas tienen un pacto con Israel, vamos a atacarlos a los gabaonitas. Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal para decirle, no nos niegues tu ayuda, pues somos tus siervos. Ven pronto a defendernos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han aliado contra nosotros. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros, con sus hombres más aguerridos, y el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción, y así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Aseca y Maceda. Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Horón y hasta Aseca cayeran granizos tan grandes como piedras, y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los muertos a filo de espada por los hijos de Jerusalén. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué les habló al Señor en presencia de los israelitas y le dijo, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse.
Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Ese es el contexto. ¿Ve? Ese es el contexto. ¿Qué pasó aquí? Las circunstancias fueron las más difíciles que Josué había enfrentado dentro de la tierra prometida. Ahora, algunas de sus circunstancias fue por su propia culpa. Si él no hubiera hecho un trato con Gabaón, vienen 5 reyes contra Gabaón y él hubiera dicho, mátenlos, así me ahorro yo el trabajo. Pero él había dado su palabra. Aquí aprendan algo. Aunque lo engañaron, él dio su palabra. Él dio su palabra y cumplió con lo dicho. Pero no fue solo. Ahora estaba protegiendo a alguien que no quería proteger, peleando contra 5 reyes y sus ejércitos. Pero Dios le dijo, no te preocupes, yo me encargo, tú dale, no te van a vencer. No le dijo, da la vuelta caminando nomás. No, vas a tener que pelear, vas a tener que esforzarte, vas a tener que hacer, pero ya te digo, vas a ganar. Nadie te va a hacer frente, nadie va a poder contigo. Dale. Algunos fueron su propia culpa, otros sencillamente eran propios del territorio. Ahora, ¿qué sucedió? Las reacciones de Josué ante estas circunstancias fueron lecciones que nosotros debemos entender, aprender y aplicar a nuestras vidas. ¿Cuántos se han enfrentado a circunstancias difíciles? Levante la mano. Ok, entonces no soy el único. Ok, yo pensé que solo era de pastores la cosa. No, es de todos. Entonces, vean las reacciones. Reacción número 1, escuchó a Dios y creyó lo que Dios le dijo. Escuchó a Dios y creyó. Esto es muy importante. Escuchar y creer. Escuchar y creer. Segundo, nosotros vemos en el versículo 9, él demostró fuerza y valor. ¿Qué hizo? Él dijo, salgamos, y dice que ellos toda la noche caminaron en rumbo. Caminar de noche es un poquito más complicado que de día. Toma esfuerzo. Pero acuérdense que Dios le había dicho que esfuérzate y sé que valiente. Ahora le tocaba esforzarse y ser valiente. Y dice que anduvo toda la noche y llegó ahí y los agarró por sorpresa. Pero al llegar, él dejó que Dios peleara por ellos. Lo primero que sucedió, les dio un ataque de pánico a los 5 ejércitos que estaban ahí. Empezaron a pelear, y como no eran todos del mismo ejército, entre ellos mismos a veces se mataban. Israel, por el otro lado, los ataca y va hiriéndolos. Ellos empiezan a salir corriendo. Y empiezan a salir corriendo, y mientras que salen corriendo, huyendo, dice que Dios manda que granizo cayera del cielo. Ahora, este granizo es muy interesante. ¿Cuántos han estado en una tormenta de granizo? ¿Han notado que cuando hay tormenta de granizo le cae al que esté afuera? Le cae al que sea, no le importa. Estas fueron tamaño de una piedra. Estamos hablando grande. Pero lo interesante es que solo le caía a los enemigos, no al ejército de Israel. Esto es una bomba muy inteligente. Dios sabía exactamente sobre quién caer el granizo. Y dice, más murieron
por causa del granizo que por la espada. ¿Por qué fue eso? Para que nadie crea, nosotros lo hicimos. Para que no cometan el mismo error de Jericó. Para que ellos sepan muy bien, este fue Dios, porque yo estaba corriendo detrás de este tipo y le iba a dar con la espada y ¡pum! Le cae una piedra de granizo encima y a mí no me cayó nada. Me agaché por si acaso, pero no me cayó nada. Y mató a todos los demás soldados. En este contexto en que Dios está haciendo algo que nunca se había visto antes, es en este contexto que Josué clamó a Dios para hacer lo que solo Dios podía hacer, para lograr una victoria total. El año pasado, cuando vimos el libro de Hechos, Cristianismo Pandémico, uno de los mensajes era que ellos dejaron que Dios haga algo que hombres no podían hacer. Y vemos esto muy a menudo. Y aquí hay un caso. Él clamó pidiéndole a Dios que haga algo que él no podía hacer. Déjenme decirles algo. A veces una de las cosas más sabias que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es reconocer que nosotros no somos Dios. Reconocer nuestras limitaciones. Hacer todo lo que nosotros podemos, todo lo que Dios nos dice, hacer todo lo que Dios nos da, sí. Pero saber que yo no puedo hacer esto. Para esto, yo tengo que clamar a Dios. A veces hay gente que se sientan y quieren la estrategia de Jericó. Señor, dale, por favor. Acaba con esta situación en que estoy. Yo estoy paseando, estoy cantando, pero Señor, acá, y Dios dice, no, esta tú vas a tener que trabajar. Esta tú vas a tener que pelear. Pero pelea, haz tu parte y después pídeme a mí para que yo haga mi parte. Y eso es lo que estamos viendo en este momento con Josué. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, porque todavía tenemos ese pequeño dilema de que dice que el sol se paró. ¿Alguien tiene problema con eso? 1, 2. Los demás saben que no deben tener problema, entonces, pero la verdad, ¿cuántos lo entienden perfectamente? Sí, yo lo entiendo, ¿cómo no? Tampoco. Eso está un poquito complicado. Y permítame decir esto. Si esta parte de la Biblia no es verdad, ¿quién dice que el resto es verdad? Si esto no es verdad, entonces, ¿cómo sé si de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Esto está aquí. Dice que pasó. ¿Qué pasó? ¿Podría parar, o de hecho, paró el sol y la luna? Y la pregunta de fondo es esta. ¿Podemos confiar en la Biblia si esto en verdad no sucedió? Déjeme darle 3 dilemas aquí. ¿Okay? Dilema número 1. El sol no gira en torno al mundo. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, decir que paró el sol, el que menos en una clase de ciencia va a sacar la Biblia y un profesor de ciencia va a tomar la Biblia y dice, mire, todos ustedes que creen la Biblia, aquí dice que para el sol. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta que no para el sol? El sol está ahí y el mundo es el que gira en torno al sol. Entonces es imposible parar el sol. Y algunos están diciendo, no lo había pensado de esa manera. Ya no creo, pastor, ya no creo. Y ahí está el problema. Déjenme ayudarles con algo. Hay lo que se llama el lenguaje de observación. El lenguaje de observación. Aquí no es Josué
científico hablando en términos científicos. Aquí es Josué haciendo una observación, lo que él quisiera que suceda. ¿Cuántos de ustedes, bueno, algunos de ustedes nunca han visto salir el sol, pero cuántos si lo vieran diría, salió el sol y se puso, o la puesta del sol? ¿Cuántos han usado esa terminología? ¿De dónde salió? Eso es lo que observan. Es la única manera que nosotros tenemos para expresar estas cosas. Hablamos de que el sol sale y el sol se pone. Pero sabemos que científicamente el sol no sale de ningún lado, ahí está. Y el sol no se pone en ningún lado. Pero ese es el lenguaje que usamos para explicar las cosas que nosotros vemos. Eso es un lenguaje de observación. Segundo dilema. ¿En verdad el mundo entonces paró de girar? No, yo sé que puedo sacar y buscar, pero estamos a una velocidad bastante grande, ¿no? Dando la vuelta. Si de repente el mundo para, ¿qué va a pasar? Todos nos lanzamos al espacio. De repente ya no hay gravedad. De repente no va a suceder todo lo que ahora sabemos y todo lo que ahora está aquí en la tierra va a llegar allá. Entonces, eso puede ser un problema. Hay varias soluciones, pero otra solución es esta. Es una refracción de los rayos solares, para que en un momento, en un lugar, todo sea diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nos dice que en Egipto hubo oscuridad sobre la tierra cuando debía haber sol? Para los israelitas había sol, para ellos no. Podría ser, pero déjeme decirle, probablemente la mejor explicación que he leído y escuchado es esta. Hay una retardación de la rotación de la Tierra. En otras palabras, todo está funcionando a una velocidad, pero de repente Dios cambió la velocidad de las cosas, siguió girando, así que no se fueron todos al espacio, nadie se estrelló, pero este día fue un poquito más largo. Permítame darles pruebas para esto. Hubo un artículo en el Dallas Morning News el 7 de mayo de 1973, donde un señor llamado Donald Campbell describió una tormenta que había sucedido el 4 de agosto del año previo, 1972, y dijo que una tormenta que había grande en una parte del mundo, dice, probablemente retardó la rotación de la Tierra, haciendo que el día sea más largo de lo que normalmente sería. Nosotros marcamos un día como ¿cuánto tiempo toma para que el mundo gire toda una vuelta? Dice, había una tormenta tan poderosa que hizo que durara un poquito más de las 24 horas. Es interesante que en los escritos antiguos de los chinos, de la India, de los egipcios, se menciona un día largo que coincide con los tiempos de los cuales se nos habla aquí en el libro de Josué. En el observatorio de Harvard, el profesor Pickering dijo, en la cronología de la historia de la rotación de la Tierra, falta casi un día entero. Ahora, si yo les digo que tengo una mente científica que entiendo todo esto, les estaría engañando. Pero sí sé leer. Ahora, explíquenme. Aquí hay un grupo de personas que para saber dónde y cómo deben mandar satélites, ellos tienen que estar seguros
de la rotación del mundo. Y ellos hicieron un estudio para adelante y un estudio para atrás. Y en su estudio para atrás faltaba 23 horas con 20 minutos. Casi un día. Casi un día. No dice, pastor, esto está un poquito complicado. ¿Y saben algo? Es un poquito complicado. Y hay algunas personas que con todo lo que les acabo de decir dicen, no me convence, él no tiene cara de profesor, esto no me suena, y soy sincero, estoy recolectando datos que muchos otros han puesto. Pero en verdad, el gran dilema no es cómo sucedió. La cosa es si sucedió o no. La pregunta viene a ser esta. ¿Qué tamaño es su Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Se acuerdan? Cantamos. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Pero ¿cuán grande es tu Dios? Estuve leyendo varias cosas y escuchando a otros. Y alguien dijo esto, si Dios no puede hacer este milagro, no puede hacer ningún milagro. Y Dios está limitado por su creación. ¿Dios es Dios o no? Si Dios es Dios, el creador y sustentador de todo, aunque yo entienda o no cómo lo hizo, puedo creer que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque todas las otras cosas que dijo en su palabra son ciertas. Por lo tanto, llego a la conclusión de que esto también. Permítame darle otra cosa, y esto para mí fue grande. Si puedes creer el primer versículo de la Biblia, lo demás es fácil de comprender. ¿Qué es el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pastor, yo no estoy seguro que creo eso. ¿Quieren saber algo? ¿Cómo sabe usted que si muere va a ir al cielo? Porque la Biblia lo dice. Qué bien. También dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verdadero dilema en todo esto es si uno cree que Dios es Dios o no. Lo interesante, dijo C.S. Lewis en una ocasión, dice, la mente que pide un cristianismo sin milagros es una mente que está en proceso de recaer del verdadero cristianismo a solo una religión. Solo una religión. El versículo 14 en ese pasaje nos dice, nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Quiero que piensen por un instante. Josué fue humano igual que nosotros. Josué tuvo que aprender a golpes, igual que nosotros. Pero él en el golpe del capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, aprendió suficiente como para decir, yo voy a confiar en lo que él dice. Yo voy a confiar en lo que él dice.
Y como resultado de eso, en el capítulo 10, él pudo, delante de todos, clamar a alta voz y decir: Señor, para el sol. Para el sol. Les voy a ser sinceros. Yo no estoy seguro si yo podría decir eso. Aquí delante de todos ustedes, hoy le voy a pedir a Dios que pare el sol, y todos van a decir: ¿estás loco? Pero tampoco me ha prometido Dios algo que iba a demorar más de 24 horas para cumplir. Pero, ¿qué haría usted? ¿Cómo oraría usted si tuviera la certeza de que no podía fracasar? Aquí está Josué en un punto de la historia. Aprendió, y una vez que aprendió las grandes lecciones del 6, 7, 8 y 9, capítulo 10, 11 y 12, fueron mucho más fáciles. Noten cómo acabó el capítulo 11. Déjenme leérselo. Último versículo del capítulo 11. Dice: Josué tomó posesión de toda la tierra en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que se la entregaría como herencia a Josué y a los israelitas. A este la distribuyó según sus tribus y hubo paz en la tierra. 7 años, pero Dios cumplió. Último versículo del capítulo 12. En total ganaron contra 31 reyes y reinos, tal como Dios dijo. Si él aprendió esta lección, tengo que hacerlo como Dios dice, no como lo que yo creo. Tengo que hacerlo en sus fuerzas, no en mis fuerzas. Tengo que consultar con Dios para todo, y si obedezco me va a dar la victoria. Una vez que aprendió eso, todas las demás victorias fueron solamente tutum, 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 tutum. Mi pregunta es esta: ¿en su vida ha aprendido esa lección o no? Ay, pastor, cada vez que creo que yo puedo, cada vez que usted dice yo puedo, Dios dice: Satanás, muéstrale que no puede. Nos da una de esas, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha pasado eso? Pensaban que podían y después no podían. Claro. Aprendamos la lección. Aprendamos. Ya no somos esclavos. Somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Somos hijos de Dios. Quiero hacer algo que normalmente no hacemos, pero yo quiero terminar con esa canción que cantamos antes. Quiero que el grupo salga, quiero que nos pongamos de pie. Tal vez no estén todos, y eso está bien, pero quiero que se pongan de pie y que cantemos esa canción que cantamos antes de la ofrenda, porque eso es justo, creo, la canción que Josué hubiera querido que el pueblo de Israel cante. Cantémoslo juntos para reforzar lo que Dios nos ha enseñado, para poder ir ante Él y decir: yo soy hijo de Dios. Shall we get that?